Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, en este día tengo el placer de darle el honor, la honra y el triunfo a nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai en esta humilde enseñanza. Tengo el placer de saludarlos a ustedes y volverme a conectar con ustedes a través de esta humilde enseñanza. En el libro de Mateo, siervos amados, siervas amadas, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, aparece la historia de la forma en que Jesús nació. Dice la palabra: Jesucristo nació de esta manera. Estando María, la madre de Jesús, desposada con José, se encontró que había concebido. Y José, como era un hombre piadoso, no quiso él difamarla, y secretamente él la quiso dejar. Entonces se le apareció un malak, un ángel, que le dijo: José, hijo de David, no dejes a María, porque lo que María ha concebido es obra del Espíritu Santo. Y cuando ella dé a luz, al niño le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue narrando la escritura y nos dice: y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que habla el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y nos dará una señal. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. No abandonó a María. Y cuando el niño nació, le puso por nombre Jesús. Y aquí en el final de esta historia cierra diciendo: y José no conoció a María hasta que tuvo a su hijo primogénito. Cuando dice no conoció, está diciendo no tuvo relaciones sexuales con María hasta que el niño primero nació. Habla con el término primogénito cuando se refiere a Jesús. Era el primogénito de José y era el primogénito de María. Esta enseñanza, esta humilde enseñanza, viene a través de unos siervos que están poniendo unos mensajes en Facebook, defendiendo a María como la madre de Dios, la madre de Jesús, nuestra madre, la madre de la Santa Iglesia. Está bien, siervos amados, es el nivel de ellos, está bien. Pero siguiendo las escrituras nos damos cuenta cómo es la relación de María y Jesús. Cómo es que la palabra nos enseña a través de los escritos cuál es el significado de María en la vida de Jesús. Cuando cierra esta historia, que José se despierta del sueño, se nos dice
que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació su hijo primogénito. Se refiere a Jesús. Ahora bien, los siervos católicos, ellos recalcan y dicen, porque así les enseñan, que María ya no tuvo más hijos, que únicamente tuvo a Jesús como hijo. No tuvo hermanos. Entonces, ya esto es extra bíblico, y ya lo explican de esta manera. Dicen, José era ya anciano, ya se le había pasado el furor sexual, por lo tanto no pudo preñar a María, no pudo tener relaciones con María. Entonces, ¿por qué dice la Escritura cerrando que no conoció a María hasta que nació su hijo primogénito? En la cultura hebrea, siervos amados, al hombre se le da el privilegio de ser la cabeza. Cuando se dice y no la conoció hasta que nació su hijo primogénito, se está refiriendo al primer hijo de José, que fue Jesús, siguiendo las escrituras que están escritas en el libro de Mateo. No la conoció hasta que nació su primer hijo, refiriéndose a Jesús, hasta que nació su hijo primogénito. ¿Ok? Entonces José tuvo más relaciones sexuales y nacieron más hijos entre María y José. No se refiere al primogénito de María, se refiere al primogénito de José. Y así también fue el primogénito de María, porque era primeriza, fue el primer parto que tuvo con Jesús. Pero en sí enfoca la primogenitura al hombre, porque volviendo a la cultura hebrea, el hombre es la cabeza. A él se le aplican todas las funciones, toda la terminología. Entonces nuestros brothers, nuestras sisters, hermanos y hermanas católicos, pues cuando yo estuve ahí, pues yo también recibía esa enseñanza, pues, de que María, pues, prácticamente no tuvo más hijos, únicamente a Jesús. Y con el tiempo oía las explicaciones que decían que José ya era un anciano y ya no tenía el deleite de la relación sexual. Por lo tanto, los hermanos de Jesús eran hijos de José con otras mujeres en el tiempo pasado. Fíjese cómo vienen arreglando la historia como una novela de televisión de la vida diaria de nosotros. Porque somos inventores, pues. Somos creadores. Y cuando es una mentira, es una calumnia, es una falsedad, somos número uno para sacar historias de nuestra mente. Pero cuando nos llaman a comprender las escrituras, no nos esforzamos para darle tiempo a la Biblia, para leerla, entenderla, comprenderla y poder sacar conclusiones. Fíjate que es una palabra clave la que está ahí. Primogénito. Esa es una palabra clave. Esa es la llave para entender a qué se está refiriendo.
¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que lleva ese don de haber tenido el primer hijo con María? Es José. Y no la conoció, dice, hasta después que tuvo a su hijo primogénito. Y aún así, a nuestros hermanos católicos y católicas les siguen diciendo de que María se fue virgen, pues, murió virgen, o sea, virga. Que así como fue inseminada por obra del Espíritu Santo milagrosamente, así también parió milagrosamente. No salió el Jesús por la vagina, por la vulva. En tiempos pasados, siervos amados, siervas amadas, los padres de la patria, perdón, no estamos hablando de la independencia, ¿verdad? Los padres de la Iglesia Católica, ellos explicaban de que Jesús había nacido de una manera tan milagrosa, que había nacido por la espalda de María. De esa manera María conservaba su virginidad. O decían que había salido por la boca o por los oídos. Acordémonos, siervos amados, de que la Iglesia Católica, en su gran sabiduría, ellos son los que decían que la tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la tierra. Esa es la gran sabiduría en el tiempo pasado de la Iglesia Católica. Y en su gran sabiduría sigue cometiendo errores, explicando las Escrituras de una manera incorrecta. Porque la misma Escritura nos está hablando de qué se trata la historia. Está poniendo los menores y pormenores. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos en claro esta situación de que Jesús nació y el padre fue José, allí está un gran dilema. Porque no hubo relación sexual entre José y María. Pero sí José se hace cargo, ¿verdad?, del hijo, que él es el padre, obedeciéndole al ángel. Y lo toma como el primogénito, que dice la Escritura, el primer hijo de José, el primer hijo de María. El problema es cuando vamos al libro de Romanos, siervos amados, el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 3, dice, el Evangelio, dice, de Jesús, del linaje de David, según la carne. Vamos a leer, siervos amados, ya Abba Melech Yahweh me permitió encontrarlo. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Cómo le dijo el ángel a José? José, hijo de David, según la carne. Cuando vemos la genealogía en Mateo de Jesús y en Lucas, la genealogía de Jesús, nos damos cuenta que las dos genealogías, la genealogía de Mateo termina en José, no termina en María. Termina en José y ha pasado por la sangre de David.
Ahí es donde hereda Jesús carnalmente la sangre de David, que está diciendo Romanos 1:3. Cuando nosotros vemos la genealogía de Lucas, que la ponen de abajo hacia arriba, o sea, del fin al principio, nos damos cuenta que están poniendo a José por primero. Ahí empieza o ahí termina la genealogía de Jesús. No termina ni empieza en María. Esta escritura de Romanos que nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, para que Jesús tuviese el linaje de David, según la carne, tenía que haber habido una relación sexual entre José y María. Era la única manera para que Jesús sacase esa sangre de David, ese linaje de David, esa raíz de David. Porque María no tenía ningún parentesco con Jesús. No tenía ningún parentesco con David, con el linaje de David, porque las dos genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, no menciona a María, que ahí termina la genealogía. No, en José. José es del linaje de David. Una vez, siervos amados, estaba congregándome en judíos mesiánicos y le digo al siervo rabino que nos enseñaba, le digo que María, pues sí, las escrituras no la confirmaban, no la respaldaban como que ella tuviese el linaje de David, que pertenecía a la sangre de David. ¿Cómo no? Me dice. Sí, me dijo. Tiene, me dijo. Ahí está en la escritura. Se puso a buscar y no encontró nada, pero sí tiene. Bueno, y ahí prácticamente el siervo pues no halló nada y ya no me dijo nada tampoco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna escritura que respalde a María, que tiene el linaje de David. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos dos escrituras, siervos amados, la de Mateo y la de Romanos. ¿Cuál es la que desechamos? Una de las dos escrituras sobra. O bien creemos que el nacimiento de Jesús fue milagroso, que nuestro Creador mandó su presencia, a lo que malamente le llamamos Espíritu Santo, y preñó a María. O bien le damos paso a la escritura de Romanos 1:3, que Jesús era del linaje de David según la carne. Y cuando hablamos hijos de Dios, siervo amado, un hijo de Dios, vemos que Israel lo menciona como hijo de Dios. Incluso lo menciona como primogénito. A Satanás lo menciona como hijo entre los hijos de Dios que visitaron a nuestro Creador en el libro de Job. Y a nosotros también nos menciona como hijos por medio de Jesús.
Y en nuestras oraciones, en nuestro trato con nuestro Creador, le llamamos Padre. Y Padre es aquel que tiene hijos, lingüísticamente hablando. Siervos amados, cuando nosotros vemos las escrituras de Marcos, el capítulo 3, permítame, solo quiero asegurarme, capítulo 3, Marcos 3 del verso 31 en adelante. María, madre de Jesús, y sus hermanos fueron a visitar a Jesús. Y Jesús estaba reunido enseñando la palabra de la Biblia a un grupo de personas. Y María y los hermanos mandaron a llamar a Jesús. Le mandaron a decir que allí estaban, lo estaban buscando. Y le dijeron a Jesús: Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. Entonces Jesús exclamó y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y miró, y dice la palabra que miró a los que le escuchaban y dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen mi palabra, son aquellos que están conmigo. Aquí vamos a cerrar, siervos amados. Déjenme únicamente leer este texto de Marcos 3. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Abba Melech Yahweh Shaddai, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esos pasajes en el catolicismo no los entendemos. Y muchos de nosotros, cristianamente hablando, y en el evangelio, testigos de Jehová o judíos mesiánicos, no entendemos esas escrituras. Y los siervitos católicos se agarran en que no tenía hermanos. Los hermanos eran hijos de José. Que María no parió por la vagina, por la vulva. Se fue virgen. Y la escritura nos está diciendo que después que nació Jesús, José se llegó a ella para tener relaciones sexuales. Cuando dice que no la conoció hasta que nació su hijo primogénito. Cuando dice no la conoció se refiere a relación sexual. Lo que dice en Génesis, cuando Adán, dice en Génesis 4:1, y dice, y Adán conoció a Eva y nació su hijo Caín. Y luego en el 4:25 dice, y Adán conoció nuevamente a Eva y nació su hijo. Creo que se refiere a Set, porque ya habían matado a Abel. Permítame, ya hoy sí, con esto cerramos, siervos amados. Permítame, quiero ver quién es el que nace en el 25, en el 3:25 de Génesis. Es Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer,
la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Ahí estamos, siervos amados, siervas amadas. A nuestro Creador yo le doy toda la honra, el honor y el triunfo por darme el privilegio de comunicarme con ustedes, siervos amados. Espero que esta enseñanza pues les sirva a nuestros hermanos y hermanas católicos y católicas para que ellos les dediquen más tiempo a la Biblia, pues, a su Biblia católica. Ahí está escrito y ahí está explicado qué es lo que la Biblia está diciendo, qué es lo que nos quiere dar a entender nuestro Creador a través de la Biblia regular que nos han dado. Y no únicamente repitamos lo que nos enseñan o lo que creemos. No, siervos amados, siervas amadas. Escudriñar las Escrituras fue una orden que dio Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra escritura de Jesús. Shalom, siervos amados. Shalom, siervas amadas.